Buenas noches. Comenzamos en un minuto. Perdón. Buenas noches. Vamos a comenzar en un minuto, por favor. Buenas noches. Perdón, buenas noches. ¿Alguien podría tal vez con alguna herramienta grabar la clase para compartirla con los estudiantes después? Grabar, capturar la pantalla. No me deja grabar. Ya. Buenas noches, doctor. Sí, voy a poner una herramienta para grabar. Por favor, muchas gracias. Y luego me compartes a mi WhatsApp y con tus compañeros también, por favor. Está bien, doctor. Jordi, te puse como coanfitrión para que me colabores admitiendo a aquellos que entren desde sus correos personales, por favor. Está bien, doctor.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, hay muy baja asistencia. No sé si no se ha podido difundir de forma adecuada, pero he elegido esta forma de presentación porque los problemas que hay en el país exponen al riesgo a los estudiantes que se tienen que transportar. Hay algunos que viven bastante lejos y nunca se sabe en qué momento van a bloquear una vía. Bueno, por eso es que necesito que me colaboren grabando la clase porque no se puede subir a la plataforma de Classroom como hacíamos anteriormente. Bueno, vamos a comenzar con este tema, infecciones en cirugía. Se llama así infecciones de la herida quirúrgica, aquellas que suceden en la herida o en su vecindad y pueden producirse en los primeros 30 días después de la cirugía. Incluso se puede extender hasta el año cuando se han usado prótesis o implantes. Hay una falta de aceptación sobre este plazo tan largo. Algunos dicen que 90 días, pero bueno, vamos a tomar el máximo como probabilidad. Las infecciones se clasifican en superficiales, profundas y organocavitarias. Se llaman superficiales cuando afectan solamente la piel y el tejido celular subcutáneo. En cambio, las infecciones profundas son aquellas que comprometen los tejidos blandos profundos, los músculos y la saponeurosis. Finalmente, las organocavitarias que implican a los órganos que hemos manipulado durante la intervención quirúrgica. Un paciente con infección de la herida quirúrgica tiene 5 veces más riesgo de morirse por esta complicación. Categorías de la cirugía por su riesgo de infección. Las cirugías se clasifican en cirugías limpias, limpio contaminadas, cirugías contaminadas y finalmente las cirugías sucias. Vamos a ir paso por paso definiendo cada una de estas. Esta sería una cirugía limpia, ¿no? Por ejemplo, podría ser desde una biopsia de piel, por ejemplo, la extracción de un nevo, una cirugía de tiroides, una cirugía de hernia no complicada, siempre que la piel esté sana, ¿no es cierto? Siempre que el lugar donde hacemos la incisión no tenga un proceso inflamatorio infeccioso previo. Las limpio-contaminadas son estas cirugías en las que vamos a incidir, vamos a cortar un órgano, vamos a abarcar hasta la mucosa, vamos a cortar la mucosa. Por ejemplo, una apendicectomía, como vemos acá. Lo mismo una colecistectomía, una resección segmentaria del intestino, o si implica la vía aérea, la vía urinaria, ¿verdad? Por supuesto, la gastrointestinal. Cuando se incide mucosas en general, se llaman cirugías limpio-contaminadas. Incluso si hay vertidos de una pequeña cantidad de este contenido intestinal, urinario, biliar o moco bronquial, si el vertido es escaso, pequeño, no constituye un mayor riesgo. Las semillas contaminadas, en cambio, son aquellas en las que hay vertido de gran cantidad, masiva cantidad de contenido, por ejemplo, intestinal. Y finalmente las cirugías sucias, ¿no? Son, por ejemplo, las que suceden cuando se ha inflamado un órgano hasta el punto de perforarse espontáneamente. Una apendicitis perforada, una colecistitis perforada, una diverticulitis perforada, una úlcera péptica perforada, ¿no? El órgano que se inflamó tanto que se perforó a causa de esta
este proceso infeccioso, constituye una cirugía sucia. Como podemos ver, incluso se puede observar en la figura la formación de placas fibrinopurulentas que se pueden extender en todos los órganos, en todas las asas intestinales y en los demás órganos como el hígado y la pared abdominal. El peritoneo parietal incluso puede estar con placas fibrinopurulentas firmemente adheridas. A veces se pueden retirar con alguna facilidad y otras veces el riesgo de despulir y de producir perforaciones es muy, muy importante y es mejor no insistir demasiado. En los casos en que no se ha podido lograr una buena limpieza con el lavado quirúrgico, incluso está la opción de dejar la herida abierta, como vemos en esta imagen, se llama una laparostomía contenida. Se ha hecho el lavado peritoneal y se dejan las asas intestinales cubiertas con una lámina de plástico, como se ve en la figura. Aquí le han puesto unos puntos al plástico, lo cual no es necesario. En realidad, envolviendo con la lámina de plástico el mesenterio, el intestino delgado y el transverso, por supuesto, no se eviscera al paciente. Es decir, se cubre de esta manera las asas intestinales y los bordes de la pared que se ven en esta figura expuestos se pueden cubrir con gasa furacinada, por ejemplo, o con gasa vaselinada para mantener la humedad y permanecer aislada. Este procedimiento se plantea cuando, repito, no se ha logrado con el lavado retirar todo el material necrótico, todo el pus. Hay dudas sobre la viabilidad de esta cirugía. Entonces, eventualmente, se programa una reintervención a las 48 o 72 horas y el paciente vuelve a su unidad, sea incluso en salas generales, y eventualmente, si el estado general del paciente es muy malo, puede ir a terapia intensiva. Es decir, se colocan sobre esta herida apósitos, una faja abdominal, una venda abdominal, contenga, y el paciente se reprograma para un second look, una segunda mirada, a los 2 o 3 días después de la primera intervención. En esta segunda intervención, o este second look, se retira esta lámina de plástico, se vuelve a revisar en forma ordenada cada compartimiento del abdomen, todos los espacios interasas, y eventualmente se vuelve a lavar, retirar las placas de fibrina. Lo que nos muestra la experiencia es que de esta manera, cuando entramos después de 2 días a una segunda revisión, generalmente los tejidos están rosados, generalmente no hay esas placas fibrinopurulentas y ya podemos cerrar el abdomen. Si en el caso de que no se hubiese logrado este propósito, se puede nuevamente mandar al paciente con el abdomen abierto y reprogramar al día siguiente una nueva revisión. Este procedimiento se justifica porque cuando se cierra con suturas el plano musculoponeurótico, por la presión de los puntos de sutura, se esfacela, se necrosa, se desvitalizan los bordes musculoponeuróticos y hay mucha más probabilidad de que este paciente haga una hernia postincisional, que sea más difícil cerrar el abdomen. Es decir, hacer una sutura, sacar los puntos y volver a suturar el mismo tejido, generalmente está demasiado lesionado y no es conveniente hacerlo. Entonces, esperar a que la infección se vea controlada en el espacio cavitario y recién cerrar la pared abdominal. Incluso este cierre diferido de la pared abdominal puede hacerse en 2 tiempos, que ya sería en el segundo o el tercer tiempo, ¿no es cierto? Cuando se decide cerrar el abdomen, se puede suturar simplemente la capa musculoponeurótica
y dejar todavía abierto el tejido celular subcutáneo y la piel. Esto porque el tejido que más se infecta y que peor se defiende es el tejido adiposo, la grasa. La grasa está poco vascularizada. Sabemos bien que el aceite y el agua no se pueden juntar, ¿no es cierto? La sangre es hidrosoluble y con la grasa no hay manera de mezclarse. Entonces, como tiene poca irrigación, llegan pocos glóbulos blancos, la concentración de antibióticos en estas superficies adiposas es muy baja y la posibilidad de controlar la infección entonces de este tejido adiposo es más difícil. Por tanto, se puede cerrar el plano musculoaponeurótico y dejar abierta la piel, el tejido celular subcutáneo, hasta curar diariamente la herida hasta ver que los bordes están rosados, que hay proceso de granulación y eventualmente recién suturar la piel y el tejido celular subcutáneo. En el caso de que aún así siga el proceso supurativo en el tejido adiposo, se puede dejar que cicatrice por segunda intención, es decir, con el tiempo, ¿no? Pueden pasar 2, 3 semanas, un mes, recién va a cerrarse la herida de forma espontánea. Este sería un cierre por segunda intención. Si con las curaciones se logran 2, 3 días, 4 días, 5 días, tener las superficies cruentas, rosadas con el proceso de granulación, se puede hacer sutura de la piel y el tejido celular subcutáneo. Esto se llama cierre por tercera intención. Entonces, primera intención es cuando en la misma cirugía se cierra totalmente la pared. Segunda intención, cuando se cierra parcialmente y los tejidos superficiales cierran eso por segunda intención, forma prolongada. Y tercera intención sería una cirugía de rescate. Cuando se ha controlado la infección superficial, se hacen los puntos correspondientes para afrontar las heridas, los bordes de la herida. Los factores de riesgo de la infección para la infección de las heridas operatorias pueden ser endógenos, exógenos y otros factores que vamos a describirlos más adelante. Los factores endógenos. Tenemos la edad. Los ancianos tienen hasta 5 veces mayor riesgo de infectarse las cirugías. El estado nutricional, en los dos extremos, la obesidad, por este tema del tejido adiposo que está mal irrigado. Cuanto más grueso el tejido adiposo, mayor la dificultad para el control de la infección. Y también los pacientes desnutridos, en el otro extremo. La diabetes. Los pacientes diabéticos son inmunodeprimidos, tienen una depresión del sistema inmunitario, porque es una enfermedad que produce una deficiente irrigación, porque es una enfermedad que obstruye los capilares y las terminaciones nerviosas. Por eso los pacientes que tienen diabetes sienten más tardíamente una infección. Una infección puede progresar, un paciente, por ejemplo, puede tener un hierro encarnado y no percibir el dolor, no darle importancia, de manera que el proceso se extiende y a veces hay que amputar un dedo por una uña encarnada infectada. Esto sucede en general, ¿no? Esta dificultad para cicatrizar en los pacientes diabéticos por estas dos situaciones. Produce una microneuroangiopatía la diabetes. ¿Tá? Igualmente, tiene mayor riesgo de infectarse a los pacientes que están recibiendo tratamiento inmunosupresor, tratamientos con cáncer o que están recibiendo tratamiento para el cáncer, sea quimio o radioterapia. En realidad, aquí podemos agregar dos circunstancias
que también aumentan el riesgo de infección de las cirugías, y son el tabaquismo y el alcoholismo. Sería conveniente que un paciente que se va a someter a cirugía programada, porque en la cirugía de urgencia no hay más, hay que operarlo porque ya está. Pero para un paciente que se va a operar de forma electiva, sería conveniente que suspenda el hábito de fumar 4 semanas, un mes antes de la cirugía. Esto reduce hasta un 50% la probabilidad de que se infecte. El alcoholismo también aumenta el riesgo de que se nos infecten las cirugías. Entre los factores exógenos, para prevenirlos, se recomienda la ducha preoperatoria, que puede realizarse el día mismo de la cirugía o el día previo, para disminuir la carga bacteriana de la piel. Otro factor es la eliminación del vello cutáneo. La eliminación del vello cutáneo no es obligatoria, puede eventualmente realizarse, pero no es recomendable el rasurado, el uso de navajas, porque producen microabrasiones y eventualmente promueven una mayor frecuencia de infección de las heridas quirúrgicas. En realidad debe recortarse el vello con esas maquinillas eléctricas para corte de pelo. Y el lavado de manos por parte del equipo quirúrgico y el lavado de la piel inmediatamente antes de comenzar la cirugía, como parte de la antisepsia. La antisepsia del campo quirúrgico. Es decir, el paciente que se va a someter a una cirugía, una vez que se ha realizado la inducción anestésica, primero se lava la piel nuevamente. Generalmente usamos povidona iodada o clorexidina para lavar la piel del paciente. Esto hace la enfermera circulante. Posteriormente nosotros hacemos nuevamente una antisepsia, pasamos gasas empapadas puede usarse alcohol entre el 70 y el 90%. Es más frecuente usar la clorexidina alcohólica al 2%, o la povidona iodada al 7.5 hasta el 10% de concentración. Después de realizar el brochado con estos antisépticos del área quirúrgica, que debe extenderse en el abdomen, ¿no?, hasta la línea intermamilar, por arriba y abajo hasta la arcada crural, la arcada inguinal, anterior y lateralmente, ambos flancos, por la probabilidad de tener que prolongar, extender las heridas quirúrgicas y eventualmente hacer heridas secundarias para la instalación de drenajes. Estos protectores de la herida quirúrgica han estado de moda un tiempo importante, pero se está viendo que no tienen una gran utilidad, incluso en algunas series, en algunos estudios que se han realizado, eventualmente aumenta la probabilidad de infección de las heridas quirúrgicas. Estas son láminas de plástico autoadhesivas que se colocan sobre la piel del paciente y se extiende hasta los campos quirúrgicos. De manera que la incisión se realiza a través de esta lámina de plástico. Teóricamente, el plástico está adherido hasta el mismo borde de la incisión, de manera que existe menor probabilidad de que la manipulación, colocar gases, sacar gases, meter y sacar instrumentos, la manipulación del equipo quirúrgico, transporte gérmenes, bacterias, de la piel a la herida. Sin embargo, como les digo, esto está eventualmente quitándose, retirándose. En este caso, podemos ver una lámina que está colocada, por eso se ve brillante el abdomen del paciente. Y aquí se ven los bordes de la lámina de plástico que se han adherido incluso a los campos quirúrgicos, ¿verdad? Entonces la incisión se hace sobre o a través de estas láminas autoadhesivas. Existen una variedad de ellas. Otro tema son los materiales de sutura, la elección de los materiales de sutura. Existen materiales hilos
de sutura, monofilamento y suturas trenzadas. Los monofilamentos son menos propensos a infectarse que los trenzados. Las suturas continuas, es decir, suturas continuas, tienen menos riesgo de infectarse que los puntos separados, es decir, las suturas interrumpidas. Se recomiendan las suturas impregnadas en triclosano. Esto reduce las infecciones organocavitarias. La característica de estas suturas comercialmente es que llevan el añadido de plus. Por ejemplo, Cadwood Plus o Prolene Plus o Vicryl Plus. Significa que tienen triclosano, un antiséptico. Esta es la estructura de una estructura monofilamento, ¿no? Que es un solo filamento, como se ve acá, y esta es una estructura trenzada. Esta, por ejemplo, tiene esta estructura, la seda, el Vicryl, el Dexon. En cambio, es monofilamento, el Cadwood, el Prolene, ¿no? Entonces, en las estructuras trenzadas, en los intersticios de las hebras y peor, donde han sido seccionadas, pueden anidar y proliferar colonias bacterianas, y como por acá no circula sangre, ¿no? Pues es un tejido extraño, no tiene vascularización, le llega un poco de sangre y un poco de antibióticos, pero hay mucha mayor probabilidad de que se infecte ese tipo de suturas. De manera que cuando se ha realizado una cirugía sucia, vamos a suturar con material monofilamento. Estas son más manejables, las suturas trenzadas como la seda y el Vicryl, son más manejables, pero tienen este problema, que cuando la cirugía ha sido contaminada, es mejor no usarlas. En cuanto a los drenajes, hay controversia. Hay quienes usan siempre drenajes y quienes recomiendan no usar nunca drenajes. Los extremos son malos, sabemos que los extremos son malos, ¿no? En realidad, hay ocasiones en que está plenamente justificado dejar un drenaje, que es un testigo que nos va a permitir, una vez cerrado el abdomen, en el postoperatorio del paciente, ver qué es lo que viene por este drenaje. Si es tipo seroso, si tiene un débito seroso, claro, todo está bien. Pero si sale pus, lo mejor que salga todo el pus que se pueda juntar. Igualmente nos sirve para eventualmente diagnosticar precozmente si después de cerrar nosotros el abdomen se ha producido una hemorragia. A veces el paciente al despertar de la anestesia, especialmente después de la anestesia general, se despierta desorientado, forcejea y eventualmente puede subir la presión arterial y sangrar tejidos que se había logrado una hemostasia adecuada durante la cirugía. Igualmente, en el caso de que se haya realizado una anastomosis y se produzca una dehiscencia de sutura, nos va a mostrar salida de contenido intestinal y poder reintervenir este paciente precozmente. Si no dejáramos el drenaje, no sabríamos si está sangrando o si eventualmente está filtrando contenido intestinal hacia la cavidad. Bueno, entonces, usar, sí, cuando está justificado. En el caso de usarse, se recomienda que estos drenajes sean unidireccionales, que sean aspirativos, que solamente salga el contenido y que no vuelva a la cavidad peritoneal, en el caso del abdomen, o la cavidad torácica, en el caso de una cirugía de tórax. ¿Ya? Este es un tipo de drenaje bastante usado, bastante útil. Consiste en un drenaje que es una manguera que en la parte terminal que queda dentro del paciente
tiene, como pueden ver aquí, una especie de funda, ¿no? Que está cubriendo una lámina que está multiperforada. Aquí se ven las perforaciones, ¿no? Multifenestrada para que los fluidos puedan entrar al interior y pasar a través del hacia este, eh, recipiente que está construido, que está fabricado en material de goma, de plástico siliconado, que tiene memoria y tiende a estar siempre expandido. Entonces, cuando uno coloca el drenaje, colapsa este recipiente y conecta la manguera, el drenaje, en este terminal. ¿Está? Y hay un segundo terminal que tiene tapa, es decir, la secreción que se junta en la cavidad, por ejemplo, abdominal, sale a través de este drenaje y va llenando este receptáculo. Para vaciarlo no se debe retirar la manguera, el drenaje de este terminal, sino que se debe abrir este otro, ¿no? Es decir, el procedimiento es cuando vamos a vaciar el contenido de este drenaje de goma, ¿no? Tenemos que pinzar, ocluir la manguera para que al apretarla el contenido de aquí no retorne a la cavidad. Cerramos esta pinza, abrimos este tapón y vaciamos el contenido. De manera que esto quede nuevamente colapsado. Tapamos y luego de tapar esta abertura, volvemos a soltar la pinza para que nuevamente circule, aspire este drenaje, las secreciones que se puedan juntar. ¿Cuánto tiempo dejar? Variable dependiendo de lo que sale, ¿no? Mientras sale push, eventualmente hay que mantener el drenaje colocado. Este es otro artefacto, este se llama Hemovac. Este es un Hemovac que tiene mayor capacidad, es mucho más grande. Tiene en su interior un resorte de acero inoxidable que tiende a expandirlo. Igualmente ven, tiene el drenaje que entra por un orificio y tiene otro orificio con una tapita, ¿no? Que es la que se va a abrir. Nosotros comprimimos el envase para vaciar el contenido y luego lo volvemos a tapar para que vuelva a aspirar las secreciones que se hayan juntado en el lugar de la operación. Entonces, este es un Hemovac y este es un drenaje de Jackson Pratt. Este es un drenaje que se llama Jackson Pratt. Profilaxis antibiótica. Consiste en administrar un antibiótico antes de iniciar la cirugía. Recomendable 30 minutos a 1 hora antes de la cirugía. Esto es para prevenir las infecciones por la incisión, por la herida que vamos a realizar nosotros para acceder al órgano que estamos operando por patología inflamatoria o tumoral. La piel en realidad es un escudo que nos protege de los gérmenes que viven en nuestra propia piel y los que están en el medio ambiente. Nosotros al hacer una herida abrimos la puerta para que puedan ingresar gérmenes que eventualmente no tienen esa capacidad. Entonces, antes de hacer la incisión, recomendable 30 minutos antes a 1 hora antes, el anestesiólogo durante la inducción anestésica en realidad administra un antibiótico para prevenir esta posibilidad de infección por la herida que nosotros realizamos. Y en general se realiza una única dosis en esta media hora a 1 hora antes de realizar la incisión, antes de hacer la herida con el bisturí. Eventualmente se puede redosificar, es decir, administrar otra dosis profiláctica
intraoperatorio, transoperatorio. O sea, una redosificación. Vamos a ver en qué casos. Cuando la pérdida de sangre, cuando es una herida, es una cirugía que ha sangrado mucho, hay cirugías que son muy sangrantes, ¿no? Cuando ha sangrado más de 1,5 litros, porque la dosis que hemos administrado alcanza una concentración ideal en la volemia completa, que son más o menos término medio, 5 litros. Y si se ha perdido 1,5 litros durante la cirugía, eventualmente se ha ido compensando el anestesiólogo, que ve que sale mucha sangre, va compensando la volemia, administrando solución fisiológica, por ejemplo, ¿no? o riquelactato, la que elige el anestesiólogo. De manera que la sangre que queda, ¿no? 3,5 litros, se va diluyendo con el suero que le administra el anestesiólogo. Y la concentración entonces en el volumen total disminuye. Por tanto, había que hacer una nueva dosis durante la cirugía. Y otro caso, en el caso de que la cirugía se prolongue demasiado. En general, si la cirugía dura más de 4 horas, hay que hacer una segunda dosis profiláctica de antibiótico. Es importante la temperatura corporal. Si el paciente durante la cirugía tiene una hipotermia de 34 o 36 grados, recordemos que la temperatura normal es de 36,2 a 37,5 grados centígrados. Una pequeña hipotermia, miren, entre 36 y 34 grados centígrados, aumenta hasta 6 veces el riesgo de infección debido a la vasoconstricción periférica, que reduce el flujo sanguíneo en el tejido celular subcutáneo, en la grasa. Ya hemos dicho que el tejido adiposo de por sí está mal irrigado, tiene poca vascularización. Y si además el paciente se expone al frío, se produce vasoconstricción en la piel. Por tanto, menor circulación de sangre, menor circulación de antibióticos. ¿Ya? Por eso es conveniente mantener la temperatura corporal. Esto administrando los fluidos intravenosos o las soluciones cristaloides, que son el vial para los medicamentos anestésicos, ¿no? El paciente que se opera, siempre se opera con una vía periférica, por la que se administran sueros, le llamamos sueros, no son sueros en realidad, son soluciones. Estos no se deben administrar fríos, deben estar no calientes, tibios, digamos a la temperatura corporal, 37 grados, 37,5 grados. Se pueden usar lámparas emisoras de calor. Actualmente estas ya no existen. Antes las lámparas quirúrgicas eran incandescentes. Actualmente se usan luces LED que son frías. O se pueden usar mantas térmicas. Está recomendado el uso de mantas térmicas, especialmente en invierno. La glucemia. Es conveniente mantener la glucemia por debajo de 180 miligramos por decilitro. Es decir, la glucemia normal sabemos que es hasta 100, se considera normal, hasta 100 miligramos por decilitro, normal. Si la glucemia sube levemente hasta 150, hasta 180, no necesita en realidad ningún tratamiento. Pero si sube por arriba de 200, va a tener, en este caso, el anestesiólogo que administrar la insulina cristalina. Existe una tabla genérica que se puede tomar como punto de partida, como base. Si la glucemia sube por encima de 200, el anestesiólogo debe administrar 4 unidades de insulina cristalina. Si sube entre 200 y 250, puede administrar 8 unidades de insulina cristalina. Y si sube entre 250 y 300, debe administrar 12 unidades de insulina cristalina. Y eventualmente repetir en el postoperatorio, controlando con glucemias capilares o realizando glucemias en laboratorio cada 6 horas, es la vida media de la insulina cristalina. Eventualmente puede ser necesario aplicar nuevas dosis cada 6 horas
durante el perioperatorio hasta los 3 días después de la cirugía es conveniente que la glucemia se mantenga normal o en ese límite muy bajo de hiperglucemia. En cuanto a la administración de líquidos, a veces los anestesiólogos se mandan a administrar una gran cantidad de líquidos para prevenir una falla renal. Pero esto es contraproducente para nosotros porque se produce edema y cuando se produce edema, los tejidos que nosotros suturamos se edematizan y disminuye aún más la circulación. Todos los tejidos que nosotros suturamos van a sufrir isquemia porque estamos ajustando los puntos de sutura. Es importante, por supuesto, que las suturas no queden ajustadas, no se ajusta hasta el tope, se ajusta sintiendo el tejido, de manera que quede bien afrontado, pero que no lesione el tejido. La transfusión sanguínea por sí misma aparentemente no es la causa de infecciones, pero estadísticamente los pacientes que han requerido transfusión de hemoderivados, como por ejemplo lo más frecuente, concentrado de glóbulos rojos o plaquetas, o hemoderivados en general, ¿no? Cuando si el paciente requiere transfusión es porque ha sangrado mucho, porque ha bajado la concentración, al sangrar ha bajado la concentración de antibióticos. Y aparentemente esta es la causa del aumento de infecciones en los pacientes que reciben transfusión. Es decir, no es por los hemoderivados propiamente, sino por la necesidad de usarlos. La técnica quirúrgica es, por supuesto, muy importante. La mayor parte de las infecciones quirúrgicas se deben a la contaminación de la herida durante la intervención. Una técnica depurada disminuye la probabilidad de infecciones. Las reintervenciones aumentan el riesgo de infecciones en 6 veces a 7 veces. Y la causa más frecuente de reintervención es el sangrado que se puede producir después que nosotros cerramos la herida, después que cerramos el abdomen y no tenemos posibilidad más de revisar las superficies cruentas. Esta situación es particularmente importante en la cirugía laparoscópica. En general, el cirujano se esfuerza en realizar una hemostasia perfecta y cierra cuando no hay nada que sangre, cuando se ha logrado hemostasia de todos los tejidos que se han intervenido. En la cirugía laparoscópica, para poder para convertir en real la cavidad virtual, se opera con una presión de CO2 en la cavidad abdominal de 12 milímetros de mercurio. Y esta presión es capaz de colapsar vasos pequeños y de mediano calibre. Y eventualmente, durante la cirugía, mientras se mantiene este neumoperitoneo con CO2 a esta presión, pueden estar colapsados. Y cuando nosotros retiramos esta presión, permitimos que salga el CO2, podrían eventualmente sangrar. Y nosotros ya no tenemos posibilidad de ver porque ya hemos retirado los equipos, hemos retirado los instrumentos y la cavidad peritoneal ha vuelto a ser una cavidad virtual y no tenemos forma de saber, ¿no? Cuando hay duda de la hemostasia, siempre es conveniente dejar un drenaje para tener un testigo, como bien hemos dicho antes. Otros factores, los medioambientales, los circuitos de quirófano. Es muy importante reducir la circulación y las actividades y número de personas. En realidad, deben permanecer en quirófano solamente el equipo quirúrgico y eventualmente los estudiantes. Por eso se limita el número de estudiantes que pueden presenciar una cirugía. Es importante mantener las puertas cerradas.
Los quirófanos están construidos de manera que existen dos tipos de puertas. Unas puertas muy anchas, las puertas batientes, que solamente deben usarse para introducir al paciente en la camilla en que se transporta al paciente, y el equipo quirúrgico, los cirujanos y la instrumentista, después de lavarse las manos. Después no debe permitirse que se abran y se cierren las puertas, porque estas, al ser batientes, impulsan el aire, tanto para entrar como para salir, y eventualmente puede entrar aire contaminado del área gris, ¿no es cierto? El quirófano lo consideramos área blanca. El área gris, bueno, no es tan perfectamente cuidada como el área blanca, y eventualmente en otros quirófanos pueden haberse realizado cirugías contaminadas y estar gérmenes flotando en el aire del área gris. Y si las puertas batientes están bombeando aire de entrada y salida, va a aumentar la probabilidad de infecciones en cirugías limpias. Y por supuesto el uso de ropa limpia, gorras, barbijos por todo el personal es de vital importancia. El listado de verificación. Esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para identificar al paciente perfectamente, especialmente en cirugías, en hospitales donde hay gran flujo de cirugías, ¿no? Eventualmente los cirujanos permanecen en quirófano y van pasando paciente por paciente. Se opera uno, sale, entra otro paciente y sale, ¿no? Y eventualmente se puede perder noción de cuál es el paciente que se va a operar. Por eso es que inmediatamente antes de la inducción anestésica, a cargo del anestesiólogo, debe realizarse el listado de verificación, es decir, se debe verificar el nombre del paciente, cuál es el paciente que estamos por operar, cuál es el diagnóstico del paciente, cuál es la cirugía que se va a practicar en él. Por ejemplo, amputación infracondilia de la pierna derecha. Pierna derecha, amputación de pierna derecha, ¿no es cierto? Porque como hay muchos pacientes en este flujo de quirófano, eventualmente se puede practicar la cirugía indebida en el paciente, confundiéndose, en el que se puede producir una falta de identificación. Por tanto, es importante verificar el nombre del paciente, su diagnóstico, qué cirugía se va a practicar y quién es el cirujano, cuál de los componentes, de los integrantes del equipo quirúrgico es el que va a operar. Hay confusiones, hay cirugías realizadas en pacientes, ¿no? Como les digo, amputar el miembro equivocado. Si se confunde el paciente, realizarle, no sé, una craneotomía, al que tenía que hacerse una colecistectomía. Pueden haber confusiones de este tipo por el personal administrativo. En lugar de pasar por un paciente, pasan a otro y se presta a confusiones. El lavado quirúrgico de manos y el uso de antibióticos, sobre todo la técnica quirúrgica depurada, son las principales pautas para reducir las infecciones de la herida quirúrgica, las contaminaciones, las infecciones operatorias. Por tanto, el tratamiento de las infecciones se sostiene en 3 pilares: el uso de antibióticos adecuados, el drenaje quirúrgico cuando es necesario, y el soporte metabólico y hemodinámico en el postoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio. Porque un paciente que se somete a una cirugía, especialmente en el abdomen, eventualmente va a pasar horas o días sin posibilidad de alimentarse. Y va a depender totalmente de nosotros la dosificación de líquidos, la dosificación de electrolitos, de antibióticos y de analgésicos, y de todo lo que requiere el paciente.
El tratamiento antibiótico está indicado en cirugías contaminadas y sucias. Es decir, hemos hablado de que las cirugías se clasifican limpias, limpio contaminadas. Estas, las limpias y contaminadas, se usa la profilaxis antibiótica. Y cuando la cirugía es contaminada o es una cirugía sucia, se usa tratamiento, se establece un tratamiento quirúrgico, un tratamiento antibiótico. Profilaxis en las no contaminadas y tratamiento en las cirugías que sabemos que están contaminadas. El paciente se sabe que es un paciente contaminado porque tiene fiebre, porque tiene leucocitosis, porque tiene dolor, tiene un proceso inflamatorio agudo. En estos pacientes se inicia un tratamiento antibiótico, incluso empírico. Tratamiento antibiótico empírico implica que no se ha reconocido qué bacteria es la que está infectando, ni se ha reconocido cuál es el antibiótico específico más eficaz para esta bacteria en este paciente en este momento. ¿Está? Cuando llega un paciente para una cirugía de urgencia, por ejemplo, una apendicitis aguda, todavía no sabemos cuál es la bacteria que está infectando, ni cuál es el mejor antibiótico. Pero usamos los antibióticos que, por experiencia, por estadística, son útiles en ese tipo de cirugía. Es decir, establecemos un esquema de cobertura, de amplia cobertura, para cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y durante la cirugía tomamos una muestra de pus, y mejor si es de tejido infectado, para hacer un cultivo y antibiograma. Esto demora entre 48 y 72 horas el laboratorio, es decir, identificar cuál es el germen infectante y de la misma manera decirnos cuál es el antibiótico que mejor efecto tiene sobre esta infección. En tanto, vamos a manejar el esquema empírico. Este tratamiento empírico, en el caso de tener buen resultado, es decir, que en estos 2-3 días que tarda el laboratorio en decirnos cuál es el mejor antibiótico, si el paciente tiene buena evolución con el tratamiento que nosotros hemos recetado, que hemos indicado, en principio, si tiene buena evolución, si no tiene fiebre, si los glóbulos blancos bajan, eventualmente podemos mantener el antibiótico, el esquema antibiótico empírico. Y solamente cambiar al que nos recomienda el laboratorio en caso de que este esquema haya fracasado, que el paciente tenga fiebre, que la evolución sea tórpida. En cirugía abdominal y cirugía vaginal, es cuando mayor contaminación, son las cirugías más contaminadas en general, y existe una gran población de gram negativos y de anaerobios. Por tanto, los esquemas antibióticos incluyen cefalosporinas de segunda generación, que todas las cefalosporinas son de amplio espectro, cubren gram positivos y gram negativos. Las cefalosporinas de primera generación fundamentalmente tienen acción sobre los gram positivos y menos sobre los gram negativos. Las de tercera generación tienen una mejor eficacia contra los gram negativos y menos contra los gram positivos. Las intermedias, las de segunda generación, cubren en realidad más o menos de forma similar tanto gram positivos como gram negativos. La gentamicina y la calamicina eventualmente se pueden usar, ¿no? Que tienen una buena cobertura para gram negativos. La gentamicina y la amicacina. ¿Está? Es decir, las cefalosporinas son en realidad el primer esquema, pero el problema que tienen las cefalosporinas, al igual que las penicilinas, es que producen resistencia muy rápidamente. Y además hay resistencia cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. De manera que un esquema con cefalosporinas más allá de la semana, 8 días, 10 días, ya no tiene efecto.
Si el paciente sigue infectado, hay que hacer una rotación de antibióticos y eventualmente entrar con gentamicina como segundo esquema o con camanicina directamente. O hacer una segunda ronda de antibióticos, un segundo esquema con gentamicina y dejar para una tercer esquema antibiótico la amicacina. Y hay que combinar con antibióticos que cubran anaerobios. Especialmente se usa el metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas, o clindamicina, 600 a 900 miligramos cada 6 horas. Es decir, hay que cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Las transfusiones perioperatorias, como decíamos antes, no se ha demostrado como causa directa, probablemente la hipovolemia, con menor llegada de oxígeno sea la causa. En la cirugía colorectal, el aporte de oxígeno por puntas nasales, incluso en el postoperatorio, es conveniente mantener, ¿no?, al paciente con puntas nasales, oxígeno por puntas nasales, por 2 o 3 días después de la cirugía, cuando se ha hecho una intervención en colon. El lavado quirúrgico, el uso de antibióticos y sobre todo la técnica de repetición de lo que hemos dicho, ¿no? Para prevenir la cirugía, las infecciones quirúrgicas, es muy importante el lavado quirúrgico de las manos, del equipo quirúrgico y de la piel del paciente. El uso de antibióticos apropiados, profilácticos o terapéuticos, según sean cirugías limpias, contaminadas o contaminadas, como hemos dicho antes, y sobre todo la técnica quirúrgica depurada. El cuidado de no contaminar, el cuidado de que si se vierte contenido intestinal o biliar, por ejemplo, ¿no?, sea rápidamente aspirado, se lave la región, no permitir que permanezca, que contamine más los tejidos. Se define como superinfección a una segunda infección que ocurre después de una anterior por una bacteria diferente de la que se trató anteriormente. Es decir, se puede hacer cultivo antibiograma y tener una bacteria y un antibiótico. Y después de concluir el tratamiento de ese proceso infeccioso, el paciente sigue infectado y se hace un nuevo cultivo y se logra identificar otra bacteria resistente al antibiótico que habíamos usado en la primera infección. Estos gérmenes pueden ser endógenos o exógenos, pueden ser resistentes al tratamiento. En general, lo más frecuente es que los gérmenes infectantes, las bacterias que producen infección, provengan del mismo paciente, de la piel del paciente, eventualmente de la víscera que se ha infectado, por ejemplo el intestino, por ejemplo el apéndice o la vesícula, ¿no? Son las bacterias del propio paciente las que producen infección. Puede también deberse a eso, a que se rompió el guante del cirujano o del ayudante y eventualmente no se lavó adecuadamente las manos, entonces puede producir una infección también a partir de esa fuente. Resistencia se llama así a la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Se produce por selección natural a través de mutaciones al azar, que luego pueden transmitir la información genética horizontalmente, es decir, no solamente a su prole, no solamente a las bacterias originadas por división celular, no solamente a sus herederos, sino a los vecinos, a las bacterias que están en este momento, se transmite en forma horizontal la resistencia. Los microorganismos más frecuentes, que más frecuentemente producen infecciones de las heridas quirúrgicas, están en primer lugar los estafilococos aureus, que es el más frecuente, encontrado hasta el 60% de las heridas infectadas. Esta es una bacteria que vive en la piel, normalmente vive en la piel,
¿no? No puede penetrarla. Pero cuando nosotros hacemos una herida, o si el paciente se hizo una herida, en un accidente, en una agresión, en una situación de trauma, por ejemplo, ¿no? Se rompe el escudo de la piel, el escudo fisiológico, y eventualmente pueden penetrar los estafilococos y producir infecciones. Son los que más frecuentemente infectan las heridas operatorias. También la Escherichia coli es una bacteria que en realidad habita el intestino. Eventualmente, si no se duchó el paciente, si no se lava la piel correctamente antes de la cirugía, puede haber este tipo de bacterias coliformes en la piel y eventualmente ser transportadas hacia la herida quirúrgica. O si se abre el intestino, si se abrió por una perforación, o si nosotros seccionamos y sale este tipo de bacterias, pueden producir una infección del sitio quirúrgico, sea en la cavidad, sea en los tejidos profundos y más frecuentemente en los tejidos superficiales. También están presentes los Staphylococcus epidermis y los fecalis en un menor porcentaje. Estas son las bacterias que más frecuentemente se encuentran en los cultivos de las heridas infectadas. Como hemos dicho, las bacterias, las heridas quirúrgicas suelen infectarse por bacterias que ya se encuentran en la piel del paciente o en el órgano operado. Es la posibilidad más frecuente. Se llama infección. Aquí vamos a dar definiciones muy importantes, ¿no? Son definiciones muy concisas para diferenciar estos procesos. Se llama infección al proceso patológico causado por la invasión de microorganismos a un tejido fluido corporal o cavidad anatómicamente normalmente estéril, como los músculos, como el tejido adiposo, como la cavidad peritoneal o la cavidad pleural, son normalmente estériles. Se llama sepsis cuando esta infección, esta invasión de bacterias a los tejidos normalmente estériles, produce una respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, es decir, producen fiebre, producen hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucopenia en las infecciones más graves. ¿Ya? La sepsis grave es cuando esta infección produce una inflamación sistémica, un proceso inflamatorio sistémico, y que está asociado a disfunción orgánica, a falla orgánica, por ejemplo, falla renal, falla respiratoria, falla hepática, falla de diferentes órganos y sistemas. Puede haber oliguria, ¿no? Acidosis láctica, elevación de enzimas hepáticas, alteración mental. Hay trastornos incluso del sistema nervioso central, falla del sistema nervioso central. Cuanto más órganos y sistemas fallen, peor el pronóstico del paciente. Y se llama shock séptico cuando la sepsis produce falla circulatoria, es decir, caída de la presión arterial, pese a tener una fluidoterapia adecuada. Pese a la reposición adecuada de líquidos, el paciente tiene hipotensión y es necesario usar adrenalina o noradrenalina, ¿no? Vasopresores para mantener la presión arterial. Estos pacientes se manejan en terapia intensiva. Bien, esta es la presentación del tema. Yo les pediría que compartan con los estudiantes que no han podido asistir a esta presentación, que compartan, que se difunde el tema. No hay forma de grabar. Felizmente ustedes lo van a poder hacer. Ya no existe la plataforma que tenía la universidad para hacer las clases virtuales. Y como está el país convulsionado, es probable que muchas clases tengan que ser
virtuales, porque va a ser muy difícil que puedan llegar a clases y se verían perjudicados muchos estudiantes, especialmente los que viven más lejos. Sin embargo, se puede bloquear cualquier calle, cualquier arteria, cualquier barrio, y puede ser riesgoso para los estudiantes llegar a la facultad para las clases presenciales. Han visto que los marchantes, no todavía en Cochabamba, pero los que están llegando a La Paz van armados y pidiendo guerra civil. Así es que ese es el motivo por el que esta clase ha sido virtual. Entonces yo les pido por favor que compartan con todos los estudiantes que no hayan podido conectarse a esta clase. ¿Tienen preguntas sobre el tema? ¿Ampliaciones, aclaraciones? ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a cerrar la clase. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Las clases con mis grupos de práctica, mañana hay amenaza. En Cochabamba en realidad no hay la convulsión que se está viendo en La Paz, pero hay amenaza de que van a bloquear todos los ingresos a la ciudad de Cochabamba, tanto del lado de Sacaba, del Valle Alto y del Valle Bajo. En principio, si la cosa está como hoy día, vamos a hacer la clase presencial. Yo voy a ir a la facultad, pero los que no puedan llegar tienen, por supuesto, una excusa razonable. Y vamos a ver eventualmente cómo sigue esta situación para hacer más clases virtuales. Pero mañana yo voy a estar a las 8 de la mañana en el hospital. Los que puedan ir, allá conversamos. Buenas noches.